Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría en línea 3 de currículo para la enseñanza de la matemática. Quiero presentar la agenda, el saludo, la presentación de agenda a trabajar, la resolución de dudas administrativas o académicas, las dudas respecto a la tarea o a las actividades que tenemos vigentes o habilitadas en estos momentos, el sondeo de la lectura, que para esta tutoría en línea, de acuerdo a la ruta de aprendizaje, es la unidad 2 hasta la página 15. Eso es lo que vamos a discutir este día en la tutoría en línea. Antes de presentar la propuesta, quiero dar algunos avisos. Como ya he sabido de todos y todas, se ampliaron las fechas de tareas, según el informe enviado por la Comisión de Educación a Distancia de la Facultad. Comentarles también que ya está habilitada la tarea 2. Respecto a la tarea 2, quiero comentarles que la fecha de entrega de la tarea 2 está, según las instrucciones, está como fecha límite de entrega para el 3 de abril, pero como se ha dado prórroga se dio prórroga para la tarea 1, así que hay 8 días de prórroga también para la tarea 2. Esto implica que la tarea 2 estarían entregándola como fecha límite el 11 de marzo. Así que hay una prórroga para la realización de la tarea. Comentarles que las fechas solo se han ampliado para la entrega de actividades. Las fechas y hora de los parciales se mantiene, que es lo que quiero decir, que el primer examen parcial de la asignatura se realizará el 14 de abril. Quiero hacer una pausa para darles el espacio a ustedes para que puedan expresar las dudas que ustedes tengan respecto a lo que acabo de mencionar. Licenciada, buenos días. Yo aquí Buenos tengo la días. fecha de la prueba ordinaria 1, el 18 de abril. El 18 de abril. Bueno, entonces yo me guié en base a las orientaciones de la asignatura, pero esa fecha está ¿en dónde? ¿Quién me comenta? ¿Quién me comentó sobre la fecha? Yo, licenciada, sí, Alma. Sí. en el en el cronograma de actividades. Bueno, quizás, bueno, vamos a estar pendientes porque yo también vi las orientaciones y de ahí es que he sacado la fecha. No sé, realmente vamos a estar entre el 14 y el 18, yo les voy les voy a confirmar. Bueno, y de todos modos ustedes están pendientes de la plataforma, ¿verdad? De igual manera, yo al grupo siempre envío el recordatorio sobre las actividades que tenemos pendientes, entonces voy a confirmar esa fecha. No sé a dónde realmente si es 14 o si es 18, porque yo tengo una fecha. Y gracias por comentar, Alma. Graciela, la entrega es para el 11 de abril. Sí, para el 11 de abril. Ya que tenemos 8 días, ¿verdad? Está para el 3 de abril, entonces 8 días después es el 11 de abril. Entonces tenemos como fecha límite de entrega esa tarea. Ahora bien, respecto a la tarea, ¿quiénes revisaron ya las instrucciones de la tarea? Quienes la hayan revisado, y si hay dudas sobre lo que van a hacer, expresar sus dudas. Ya en la tutoría de repaso, Diego, muy bien. Ya en la tutoría de repaso que hubo este martes,
los que se conectaron tuvieron la oportunidad de hacer algunas consultas. Los demás que no estuvieron en la tutoría de repaso, les sugiero que vean la grabación, ya que se abordaron puntos bastante concretos respecto a la realización de la tarea 2. Respecto a la realización de la tarea 1, comentaba que hay algunas observaciones y de hecho hay unas tareas que todavía no aparecen en las notas, no las he subido aún, espero terminar de subirlas hoy, las notas de la tarea 1, pero de manera general. Comentaba en la tutoría de repaso que hay entre las observaciones que yo hago respecto a la tarea 1 es que en las respuestas que dan a las preguntas hay dos situaciones. Uno, no hay citas bibliográficas y en la rúbrica se les pide que evalúe que las respuestas presenten citas bibliográficas o dentro del contenido. Se refiere a las respuestas de las preguntas. Entonces, es tener ese cuidado porque muchos han salido no han obtenido un 9 o un 10, que creo que se lo tenían que haber merecido por la cantidad del contenido que presentan, porque hay muy buenos trabajos y quiero felicitarles, pero también la observación que hago a los que ya observaron su nota es que no han agregado citas bibliográficas y eso les ha bajado la nota. Ese por un lado. Entonces la rúbrica lo pide. Yo siempre he insistido en que revisen detenidamente la rúbrica para que luego estén como conocedores qué fue lo que les hizo falta o en qué fallaron, ¿verdad? Respecto a la entrega. Lo otro también es que explicaba en la tutoría de repaso que hay respuestas generales que no van concretamente a la lectura del PEI que hicieron y eso en relación a la tarea 1. Hay respuestas muy generales como que las respuestas son de tipo investigativo, de todo lo que han leído, expresan que entienden por en la misión que somos, o sea, dan una definición de lo que significa que somos en la misión, pero no lo concretan a la misión que está incluido en el PEI que se les presentó. Y de manera general, tenga cuidado, porque en esta tarea 2 es bastante similar a la tarea 1. Lo que se les pide es que usted revise el material que se les proporciona veamos quiénes leyeron las orientaciones de la tarea. Los que la leyeron pudieron haber observado, y lo estoy presentando acá, que la tarea corresponde ahora a la lectura de manera similar de lo que se hizo en el PEI, ahora al PCC. Tiene un propósito de la tarea que es describir las características y funciones del proyecto curricular del centro, PCC, como documento básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación matemática. El valor de esta entrega tiene un 15% con 30 puntos en la rúbrica. ¿Qué es lo que van a hacer? Siempre en 2 pasos vamos a realizar en el paso 1 la lectura del resumen del PCC que se proporciona en la plataforma. Si usted considera realizar la lectura de otro PCC, puede hacerlo con libertad. Ahora, alguien preguntaba en la tutoría de repaso,
o hacía la observación que ya habían realizado la lectura del PEI del Centro Cultural y que dentro del PEI está también el PCC o parte del PCC, entonces decía, ¿por qué no continuar con la lectura del mismo centro educativo? A mí me parece muy bien. Veamos, el paso 2 dice que, bueno, en el paso 1 no van a entregar nada, solo van a realizar una lectura de este documento. En el paso 2 dice, en esta última etapa, hasta las 11:55 p.m. del 11 de abril, sería en este caso porque hay una prórroga, debe realizar y enviar un informe del proyecto curricular del centro. Ahora bien, este informe del proyecto va en relación a lo que están en las instrucciones. Por favor, otra de las observaciones que voy a aprovechar para hacer es que vean por favor cuántas preguntas son. Resulta que en algunos trabajos unificaron preguntas, no las respuestas, sino las preguntas, toman la pregunta y unen otra, al final no responden dos, sino que respondieron solo una. Es decir, les hizo falta una pregunta que no contestaron. Ahora, las instrucciones, dice, realiza las lecturas críticas del material colgado en la plataforma, más algunas lecturas que usted considere necesarias para profundizar en la temática abordada en su trabajo, dar la referencia a consultar en formato normas APA. Aquí solo van a realizar la lectura. Pero lo que van a entregar, y es en el segundo periodo, en el paso 2, son las respuestas a estas preguntas. Entonces, esas preguntas las van a contestar en relación a lo que está en el PCC que han leído. En otras palabras, las respuestas deben de ser contextualizadas. Eso quiere decir también que como sus respuestas van respaldadas a la lectura que ustedes han realizado del PCC o de otros materiales, tienen que agregar citas bibliográficas, porque en la rúbrica hay un aspecto que dice que agrega citas bibliográficas dentro del texto. Entonces hay que agregar esas citas bibliográficas. Bien. ¿Hay preguntas respecto a esto? Disculpe, yo tengo una pregunta, pero mencionaba de la primera tarea. Sí. Que ya las había calificado. No, sí las he calificado, pero me falta subir unas notas. Ajá, ya, ok, gracias. Sí, ahora las voy a terminar de subir. Bueno. Manuel dice, son 9 preguntas las que hay que contestar. Muy bien, hay que ver, como decía, dar esa sugerencia, cuántas preguntas son. Por lo mismo que explicaba, hay algunos que no contestaron todas las preguntas porque unificaron preguntas. También no se le olvida agregar las referencias bibliográficas, que también algunos trabajos no llevan esas referencias bibliográficas. Otros que tienen referencias bibliográficas y no citas bibliográficas, entonces ahí está prácticamente incompleto, ¿verdad? Esa parte. Entonces hay que tener cuidado y siempre la sugerencia, revisen detenidamente las rúbricas. Bueno, Manuel, también vuelvo a reiterar, en este día voy a terminar de subir las notas. Alma escribe, pero la cita bibliográfica, ¿cómo sería? Porque son folletos. En el caso de que sean folletos, vamos a ver. Cuando me dice, veamos, cuando me dice
Alma, ¿son folletos? ¿A qué se refiere? No sé si Alma me escuchó. Cuando se refiere a folletos, ¿a qué se refiere? ¿Al material que está colgado? Ah, bien. Hay una situación acá. El PEI del Centro Cultural le sirve a usted para responder a la pregunta de forma contextualizada. Bien, ese es uno de los documentos. Si usted utiliza el PEI, debe de haber un año, el año en que se creó ese documento, al menos debe de haber un responsable. Ajá, hay un responsable, como es un documento legal, digamos, para la institución, debe de aparecer la información general. Al menos hay un responsable de quien publica ese documento, llamémosle autor. Aparece el año, y aquí escribe Marvin Graciela, pero ese folleto tiene en la portada y aparece editorial, editor, ciudad. Entonces hay que leer en el material que aparezcan esos elementos, ya que esos son los que se requiere para citar. También le voy a recomendar para los que no estuvieron en la tutoría de repaso que vean la grabación, porque también a los que estuvieron les explicaba cómo hacer una cita bibliográfica y algunos cuidados que vamos a tener al citar bibliográficamente. Bien. ¿Hay otras preguntas o dudas respecto a la entrega de esta tarea? Bueno, al final les sugiere que consulte la rúbrica de calificación en enlace de entrega de esta actividad. Bueno, decía, hay trabajos muy buenos, con contenidos bastante, muy ricos, bien fundamentados, pero que no tienen la cita. Lo otro, unifiquen tamaño de letra, tipo de letra. En la primera tutoría yo les compartía los tipos de letra, el tamaño y el interlineado según las normas APA. Entonces, revise por favor, porque hay tareas que tienen diferente tipo de letra, diferente tamaño de letra, y el interlineado no es lo que, de acuerdo a las normas APA. Parece ser, parece como que fuera que han copiado de un lugar, de un texto, han copiado a la tarea y se pierde la armonía del texto en cuanto a estos elementos. ¿Queda claro las indicaciones? Sí. Díganme. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, entonces respecto a esto, continúo con lo programado para este sábado.
Me hace saber, por favor, si no hay preguntas, entonces, para poder continuar. Bueno, por el momento no. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Pueden observar la grabación de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales que se encuentra en la plataforma. Bien. La propuesta para esta tutoría corresponde a, primero, a discutir qué es la matemática. Y ¿qué es la matemática? Muchos durante el surgimiento de la evolución de la humanidad han surgido diferentes definiciones de lo que es matemática. El concepto de matemática ha venido evolucionando. Ahora quiero preguntar, ¿a qué cree usted que se le puede adjudicar el hecho de que el concepto de matemática no ha sido un concepto estático, sino que ha sido un concepto que ha evolucionado? ¿A qué cree usted que depende ese hecho de que el concepto de matemática ha ido evolucionando? ¿Les leo o les escucho? ¿Será que lo que se entendía, por ejemplo, hace unos 50 años, lo que es matemática, es lo mismo que ahora podemos comprender de lo que es matemática? O vamos a ver un tiempo atrás, en la década, en el siglo, por ejemplo, 19, ¿será que el concepto de matemática es el mismo de lo que ahora comprendemos y los teóricos expresan de lo que es matemática o lo que se entiende por matemática? Buenos días, licenciada. Buenos días. Bueno, realmente el concepto de matemática ha ido cambiando, porque como es un desarrollo primeramente histórico, ¿no? La matemática surge por ciertas necesidades que se van dando en la sociedad. Por ejemplo, después de la época medieval, lo que dominaba más que todo eran las matemáticas que les servían a los comerciantes, era algo más aritmético. Entonces, luego que la ciencia se fue desarrollando, fue necesitando como herramientas más especializadas y surge lo que es el cálculo, ¿no? Y ahora pues en las épocas modernas que están las herramientas digitales y todo, el análisis de grandes cantidades de datos hace que surjan nuevos conceptos o nuevas áreas de la matemática. O sea, no es algo que es estático, sino que se da por necesidades históricas en diferentes regiones, ¿no? Muy bien, exactamente. Esas son las razones. El concepto, bueno, de hecho, como usted lo expresa, la matemática ha ido evolucionando y a ella se le han ido integrando
otros elementos que la completan dentro del contexto histórico, dentro de por las necesidades que, como usted expresa, que surgen en ese periodo, en ese periodo histórico, como usted expresaba, y en diferentes años. Bueno, la matemática surge desde las primeras actividades en las que el hombre primitivo se ve involucrado, porque el dominio del hombre primitivo se fue extendiendo y así fueron aumentando sus posesiones en todos los sentidos. Entonces necesitaba una forma de controlar y de limitar su posesión en cuanto a lo que otros podían tener. Entonces, y ahí surge también, bueno, de hecho surge por eso, por la necesidad de contar. Y de ahí que surge el conjunto de los números naturales, ¿verdad? Porque ahí surge la matemática. Entonces, lo que usted expresa es eso, la matemática, de acuerdo a las necesidades en las que dentro del contexto histórico ha tenido la humanidad, ha ido evolucionando, se ha ido, digamos, extendiendo la aplicación, descubriendo otros alcances que en otros contextos históricos no pudieron visualizarse de esa manera. De ahí que por eso decía, la matemática no ha sido estática, sino que ha ido evolucionando y de hecho seguirá evolucionando. Y comentarles que la palabra matemática viene de la palabra griega matema y quiere decir ciencia. O sea que la matemática es una ciencia. La Real Academia Española define a la matemática como la ciencia que trata de la cantidad. Bueno, y para poderle dar sentido dentro del contexto histórico de lo que es matemática, algunos matemáticos han expresado sobre la matemática que es la ciencia de la cantidad. Eso lo expresó Aristóteles. Acá se puede observar esta acepción y es la que adopta la Real Academia Española. Observe que ese concepto es el concepto de Aristóteles, el concepto que adopta la Real Academia Española. Comentarles, jóvenes estudiantes, que el material aborda otras definiciones, pero yo solo he abordado algunas. Así que si no ha realizado la lectura del documento, por favor realícenla, y si no la ha completado, complétela. Bueno, y otro, por ejemplo, René Descartes, define a la matemática como la ciencia del orden y de la medida. Karl Gauss define a la matemática como la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas. Y también Julio Rey Pastor define a la matemática como la ciencia de los conjuntos finitos. Nace por abstracción el concepto de número, fundamento de toda la matemática. Paul Jacques define a la matemática en su forma final, dice que aparecen como puramente, las matemáticas en su forma final aparecen como puramente deductivas y solo contienen demostraciones. Sin embargo, es un proceso de elaboración. Se parecen a cualquier otro conocimiento. Desde que varios matemáticos expresan lo que ellos comprenden o lo que es matemática. Y de ahí que algunos van agregando otros elementos, otros definen a la matemática dentro de otra perspectiva. Y aquí parece ser que lo que expresaba el compañero es real. La matemática evoluciona en cuanto a su utilidad y a la necesidad de ser comprendida y estudiada e investigada
por el contexto histórico en donde se desarrolla. Hay muchos matemáticos también que surgieron en Grecia, en Egipto, por ejemplo, que también aportaron a áreas específicas de la matemática, y ellos podrían también, y definieron también a la matemática de acuerdo a la perspectiva que ellos tenían respecto a eso, o sea, la utilidad. Y fíjese que si usted observa, todas las definiciones van en relación prácticamente a la utilidad que tiene en ese momento histórico la matemática. Pero vamos a ver acá, y abre el espacio para que 2 o 3 puedan expresar qué entendemos por la matemática. En nuestros días y en la actualidad, ¿cómo podemos entender la matemática? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo entiendo la matemática como un lenguaje que nos permite básicamente hacer modelos de la realidad, de los fenómenos que suceden en la naturaleza, y que no es un lenguaje cerrado o acabado, por decirlo así, sino que está desarrollándose a medida se va profundizando en los diferentes ámbitos de la ciencia. Eso para mí sería la matemática, un lenguaje que nos permite entender los modelos de esos fenómenos naturales y sociales también. Muy bien, gracias, gracias. ¿Alguien más o 2 más que puedan comentar qué entendemos por matemática? Algo que expresa, si me dice Carlos, algo que expresa Carlos, y son 2 cosas muy certeras y claves en la definición que él da, es que define a la matemática como un modelo para explicar los fenómenos, y prácticamente bueno, que permite establecer modelos para explicar los fenómenos. De hecho, esa es parte de la definición de la matemática. La matemática no solamente se limita a la utilidad práctica dentro de un contexto, dentro de una cultura, sino que va mucho más allá de lo práctico que puede resultar para cada individuo. La matemática permite, la matemática, establecer modelos que permiten predecir y explicar los fenómenos. Algo interesante también que menciona Carlos, y es que dice que la matemática no se puede tomar como algo acabado. Es decir, la matemática no es algo que no sigue evolucionando. Y a eso me refiero a lo que hace un momento decía, no es estático. Y de hecho, lo que hoy entendemos por matemática, ustedes y yo, en nuestras generaciones, las que vienen después de nosotros, definirán a la matemática de manera diferente, respetando siempre su esencia. Pero lo que se define como matemática tiene significado dentro de un contexto histórico, dentro de una cultura específica. Entonces podemos, de ahí que decía, la matemática ha evolucionado y seguirá evolucionando. Hay muchas cosas que faltan por descubrir de la matemática, y lo que se descubrirá después
eso es lo que irá, esos elementos se irán incorporando a la definición. Y por eso no es algo acabado, como decía Carlos, sino que habrán elementos que la irán complementando, no la irán completando, sino complementando, porque es una ciencia que seguirá evolucionando y hay muchos campos todavía que conocer, que descubrir. Entonces, la definición de matemática se puede entender o se puede definir hoy por hoy. Carlos lo define dentro de su contexto histórico, dentro de su cultura, pero otros que vienen después la van a definir de manera diferente por la utilidad que en ese momento pueda tener la matemática. ¿Habrá alguien más que haga algún comentario o puedo continuar? Bueno, los fundamentos de la matemática es otro de los apartados que vamos a discutir un poco en esta tutoría. La matemática no es una ciencia estable ni estática, lo que ya discutimos hace un momento. Ha sufrido varios sismos o movimientos que obligaron a los hombres de esta ciencia a rever la arquitectura del conocimiento matemático hasta la época. En otras palabras, en diferentes contextos históricos, y se lo voy a dejar de tarea porque el material hace referencia a 4 crisis o sismos que sufrió la matemática que marcaron significativamente la evolución a la matemática, que permitió la evolución de esta. Y hay 4 referencias que hace el material. Y una de ellas es lo que dio pie o dio lugar a lo que se conoce hoy como las matemáticas modernas. Así que le voy a dejar de tarea que realice la lectura de estas 4 referencias a la que hace el texto respecto a los sismos o crisis, diría, o movimientos que obligaron a los hombres a poder redefinir o rever, como dice el material, la arquitectura del conocimiento matemático hasta la época. Los intentos de los matemáticos y filósofos por superar las crisis de los fundamentos de la matemática dieron lugar a varias corrientes de pensamiento. Sintéticamente, ellas son, bueno, antes de definir las corrientes, como decía, dadas estas crisis o sismos en las que se ve inmerso el conocimiento de la matemática, o como esta se concibe, es que muchos matemáticos y filósofos aportaron algunas formas de poder abordar y conocer la matemática. Uno de ellos es el logicismo. El logicismo sostiene que la matemática es lógica y que toda la matemática puede ser deducida de la lógica pura, sin uso específico de conceptos. Su principal sostenedor es Bertrand Russell. El formalismo también, que sostiene que la matemática puede tratar con símbolos, sin referencia a significado, mediante reglas o axiomas que establecen relaciones entre los símbolos o signos y obtener nuevos resultados deducibles lógicamente a partir de axiomas o teoremas anteriores por un número finito de inferencias. Su principal exponente es Hilbert. El preintuicionismo o inductismo sostiene que el razonamiento matemático por excelencia no reductible a leyes lógicas es el razonamiento por recurrencia de la aritmética elemental, principio de inducción completa. Los axiomas de la geometría no son verdades sino convenciones, mientras que concebir la repetición indefinida de un acto
que pudo hacerse. Es una evidencia irresistible y una intuición directa. Su principal representante es Poincaré. Y el intuicionismo se representa como reacción contra las exageraciones del logicismo y el formalismo. Los signos matemáticos no son vacíos, sino que designan objetos mentales que reflejan fenómenos o han sido construidos intelectualmente por reglas comunicables y reproducibles. Su principal representante es Brouwer. Como crítica a esta corriente o movimiento, se le atribuye un empobrecimiento en algunas formas de demostración al reducir el sistema lógico que sirve para crear nuevas proposiciones matemáticas. De nuevo, abro el espacio para que comentemos sobre la diferencia entre logicismo y formalismo en la matemática. Vamos a ver. Tenemos que el logicismo sostiene que la matemática es lógica y que toda la matemática puede ser reducida de la lógica pura sin uso específico de conceptos. El formalismo sostiene que la matemática puede tratar con símbolos sin referencia a significados mediante reglas axiomas que establecen relaciones entre los símbolos o signos y obtener nuevos resultados deducibles lógicamente a partir de axiomas o teoremas anteriores por un número finito de inferencias. Algunos realizaron una lectura, otros por eso lo estoy presentando nuevamente para que podamos expresar cuál es la diferencia que ustedes pueden observar entre estos dos movimientos. ¿Podemos identificar la diferencia que existe en estos movimientos? No encontramos la diferencia. Logicismo. Vamos a ver, hay una respuesta. Ay, me disculpa Graciela si no leo su respuesta a tiempo, pero no puedo estar con la presentación y los mensajes. Ay, me disculpa si no he leído su comentario. Walter escribe que el logicismo ve toda la matemática como algo lógico y el otro movimiento solo ve como lógicos los resultados de un proceso. Muy bien. Así es, el logicismo. En este movimiento prácticamente como lo define el autor y lo escribe también Walter, dice que ve toda la matemática como algo lógico. Es decir, sin la necesidad, o sea, todo es asumido por lógica, o no hay necesidades y si se demuestran algunas, si hay demostraciones dentro del abordaje en la matemática en esas corrientes, pues se hace por pura lógica, no hace, como la misma definición dice, no hace uso de conceptos, sino que es todo demostrado por lógica.
De forma contraria al formalismo es que acá todo se demuestra por axiomas, o sea, todo. Y entonces aquí hay una crítica también a esta corriente del formalismo, es el abuso del uso de los axiomas, porque la misma definición, o el abuso de las demostraciones, porque la misma definición dice que se establecen relaciones entre símbolos o signos y se obtienen nuevos resultados deducibles lógicamente a partir de axiomas o teoremas anteriores por un número finito de inferencias, o sea que todo lo nuevo, todos los conceptos nuevos, las relaciones que se puedan descubrir, los signos, el significado de los signos, las relaciones que existen entre ellos, se utilizan, entre símbolos y signos, se utilizan para hacer demostraciones. Entonces, todo lo nuevo, digamos, que se va agregando a la ciencia de la matemática o el estudio que se hace a la ciencia de la matemática, todo se hace a partir de demostraciones. Entonces hay como que estos dos movimientos prácticamente son contrarios. El logicismo no hace uso de conceptos, sino que todas las demostraciones es por lógica pura. En cambio el formalismo todo lo hace, todo lo toma como cierto verdadero a través de las reiteradas demostraciones o que se hagan, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver un poco la diferencia entre estos dos movimientos. Las características de la matemática. La matemática puede ser considerada como ciencia que crea un mundo de símbolos en donde básicamente su trabajo se encuentra en resolver problemas. Acá modelizando situaciones que pueden tener origen intramatemático, que provienen del propio cuerpo teórico, o extramatemático como requerimiento externo a él. Vamos a ver, aquí tomo una palabra que lo mencionaba Carlos, y es que decía que la matemática trata de plantear modelos para explicar fenómenos, y acá la misma lectura lo aborda. Dice que es considerada como ciencia que crea un mundo de símbolos en donde básicamente su trabajo se encuentra en resolver problemas modelizando situaciones que pueden tener origen intramatemático o extramatemático. Entonces, la matemática permite modelizar situaciones, y en la modelización de situaciones nos permiten poder predecir y poder comprender los fenómenos que se estudian bajo la óptica de esta ciencia que es la matemática. La matemática se empezó a estudiar así y en sí misma, recorriendo los caminos de la abstracción, la generalización, la especialización y axiomatización, y no ha dejado de auxiliar a otras ciencias. Ahora, a partir de la modelización es que se pueden hacer generalizaciones, y eso es parte, ¿verdad?, de los caminos que ha recorrido la matemática. Bueno, dice, intentando resolver problemas de índole práctica que estas le planteen. Ahora, ¿cómo son? Bueno, dice, no han dejado de auxiliar a otras ciencias intentando resolver problemas de índole práctica que estas le planteen. Las características que tiene la matemática como disciplina y de la actividad propia del quehacer matemático es que es una ciencia autónoma, con unidad, que auxilia a las otras ciencias cuando lo requieren. Comentarles que esta autonomía que toma la matemática no siempre fue así. La matemática era reconocida no como ciencia, sino como una aplicación hacia hacia el estudio de la ciencia física, por ejemplo, una aplicación también en la arquitectura. Entonces la autonomía de la matemática la adquiere muchos años después de que esta es reconocida, pero no como ciencia, sino como
como la aplicación, como decía, estos elementos de la matemática para la resolución de situaciones prácticas. Pero la ciencia, la matemática, perdón, como ciencia, se independiza de las ciencias en las que él estaba, a la que se relaciona la matemática. Entonces, la ciencia autónoma como unidad que auxilia a las otras ciencias cuando lo requiere, ya no como parte de las otras ciencias, sino como una ciencia que les auxilia, pero que tiene su razón de ser, su esencia, sus características, y también como la matemática como algo que ser investigado, y los elementos, como decía, durante la evolución de la humanidad, que la han venido complementando. Entonces, reitero, la matemática no siempre fue reconocida, no siempre fue reconocida como ciencia, ni tampoco fue autónoma. Dos, es una actividad humana llevada a cabo por determinadas personas, los matemáticos, en determinados ámbitos, universidades, institutos de investigación. Si es una actividad humana, entonces la matemática es una matemática práctica, que toma, toma su practicidad dentro del contexto histórico. Además, la matemática se vuelve práctica en el sentido también, se vuelve práctica en el sentido que auxilia a las otras ciencias, pero también prepara a los estudiantes o al individuo para responder a las demandas sociales y laborales que en ese contexto histórico, pues, o dentro de ese periodo de tiempo, pues demanda de los mismos, de las mismas personas que se están formando. Por tanto, la matemática es una matemática práctica. También tiene un carácter social, expresado en la comunicación, el análisis y el intercambio de información en términos matemáticos. Una ciencia que ha evolucionado y evoluciona con el tiempo por el trabajo que realizan los matemáticos al cuestionar para sortear ciertos obstáculos, ideas filosóficas imperantes o ideas matemáticas poco sólidas. En otras palabras, como decía también hace unos momentos, la matemática seguirá evolucionando, porque siempre habrán, y de hecho ha evolucionado de acuerdo a lo que mencionaba, y hago referencia que lean los 4 referentes de los matemáticos que hicieron que la matemática evolucionara y fuera tratada de otra manera para poder resolver o dar solución a esa crisis que en ese momento presentaron algunos matemáticos. Entonces la matemática evoluciona para poder responder o dar soluciones a estas dificultades o a los obstáculos que se presentan. También es potente para modelar situaciones extramatemáticas. Esta cosa está en sus raíces. Entonces la matemática en sí es una ciencia que permite modelar. También tiene un modo propio de hacer y un modo propio de pensar. No solo pauta la forma de trabajo de los matemáticos, sino que también asegura coherencia y cohesión. Tiene un lenguaje propio para comunicar sus resultados, y en caso que este no sea suficiente, crea nuevos signos con sus correspondientes significados. La actividad que realiza el matemático o una comunidad de matemáticos al enfrentarse con una situación a resolver no empieza por las cuestiones de rigor y formalismo, sino que éstas deben planteárselas cuando deba comunicar su obra al resto de la comunidad matemática.
¿Hay alguna pregunta respecto a las características que se presentan o de acuerdo a la lectura que realizaron? Alma escribe, el concepto matemático es complejo. Sí es complejo. Yo diría también que es contextualizado también. Estudia todo lo relacionado con los números y la solución de problemas. Bien. ¿Habrá algún comentario o duda respecto a las características de la matemática? Buenos días, licenciada. Buenos días. Pienso que una de las características también que decía que tiene carácter social, Sí. es algo bien interesante, que es un lenguaje, como mencionaba antes, que puede ser entendido universalmente, ¿no? Sí. Aunque un libro de matemática pueda estar escrito en otro idioma, pero como los símbolos se han universalizado, Uh-huh. no pueden, creo que, comprender lo que están haciendo, aunque tal vez lo que esté en otro idioma pues no se entienda, pero uno puede deducir de lo que están hablando, ya sea que estén haciendo geometría o aritmética o álgebra. Al ver la simbología, pues uno entiende qué es lo que están realizando. Entonces es capaz de unir en ese lenguaje a muchas comunidades, a muchas personas. Muy bien, excelente comentario. Y de hecho así es. ¿No les ha pasado a ustedes también que en la búsqueda, como por ejemplo, y voy a reforzar lo que usted dice, es que en matemáticas se maneja, como usted lo expresó, un lenguaje universal? Aunque sea, no sé si algunos de ustedes han tenido en la búsqueda quizás de poder comprender algún concepto en matemática, algún contenido, ampliar la lectura o resolver algún ejercicio, han tenido a la mano alguna literatura que esté en otro idioma. Usted no puede comprender el idioma. Buenos días, licenciada. Buenos días. A mí sí me pasó hace poco, creo que también a varios de mis compañeros, que estábamos buscando cómo resolver un problema de cálculo, Uh-huh. y de tanto buscar hallamos un video parecido, pero el profesor que lo explicaba lo estaba explicando en portugués, Sí. pero al ver el procedimiento, pues no importó lo que era ¿cómo decirle? El idioma del profesor, sino que con solo el procedimiento, pues identifiqué yo, ¿verdad? Y más o menos pude resolver el problema. O sea, es lo que dice el compañero, ¿verdad? Que no importando el idioma, con la simbología matemática lo podemos entender, ya que es bastante universal. Muy bien, gracias. Así es. Y es que es así. Entonces, vemos que no es como usted lo expresa, no, tal vez no entendemos qué es lo que está expresando el que explique el ejercicio, pero comprendemos el proceso. Por esa, por ese lenguaje universal, ¿verdad? Que se maneja en matemática, y esa es una gran ventaja que tiene la ciencia de la matemática. Muy bien, gracias por los comentarios. ¿Habrá algún tercer comentario sobre lo que se está abordando? Diego escribe, en mi caso sí, licenciado. Bueno, ¿puedo continuar?
las relaciones entre la matemática científica y la matemática escolar. Quiero hacer una pregunta acá y abro el espacio. ¿Existe, cómo concibe usted el concepto de matemática científica y cómo concibe usted el concepto de matemática escolar? Bueno, pienso, licenciada, que matemática científica podemos relacionarlo con un tipo de matemática que es más especializada, tiene conceptos más complejos. Y la matemática escolar, si bien hay conceptos que pueden llegar a ser complejos, pero tienen una particularidad de que se pueden llevar a la resolución de problemas más fácilmente. Por ejemplo, si nosotros recordamos, cada uno de nosotros recordamos en la escuela el tipo de matemáticas que hemos visto, vemos que está más enfocado a resolver problemas de álgebra o geometría. En cambio, la matemática científica puede llevar a conceptos más abstractos, más complejos, ¿no? De análisis, que requieren un poco más de tiempo para deducir respuestas, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias por su respuesta y se acerca bastante sus respuestas a lo que realmente se podría entender como matemática científica y matemática escolar. Voy a entrar al contenido y vamos a ver que lo que expresa su compañero así es. Como decía, se acerca bastante a la respuesta de lo que podemos entender como matemática científica y matemática escolar. Bueno, respecto a la relación entre una matemática científica y una matemática escolar, se presentan las siguientes cuestiones. 1. Abordar la relación en el plano de la formación matemática a nivel educativo general. Abordar la relación en el plano de la formación matemática a nivel de la escuela y el aula, especialmente en lo que tiene que ver con el quehacer matemático. Al respecto, se puede decir lo siguiente. Uno, que en la institución educativa interactúan, además de los saberes matemáticos, conceptos, propiedades y relaciones, todo un mundo de valores, creencias, historias y formas de relacionarse que se atraviesan constantemente. La matemática escolar es aquella, se define así, como aquella que debe incluir como elementos propios dentro de las estructuras conceptuales, datos culturales que están en el origen o son aplicaciones de los conceptos matemáticos, consiguiendo presentar a la matemática no como un fenómeno intelectual aislado, sino como una forma específica de trabajo dentro de un medio cultural más amplio. Aquí prácticamente define a la matemática escolar como matemática escolar, pero también dice que no debe de verse o estudiarse como un fenómeno intelectual aislado, sino como una forma específica de trabajo. A lo que mencionaba el compañero es que decía, la matemática escolar es la matemática en donde se abordan conceptos, propiedades, pero también nos enseña a cómo resolver problemas prácticos. En cuanto decía también que en la matemática científica se estudian conceptos de una forma más abstracta. Yo agregaría donde se requieren demostraciones y hay un nivel de abstracción en el aprendizaje de la matemática. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo se define la matemática escolar? Como lo decía acá, además de que en la escuela, lo que se enseña en matemática en una escuela
llámese universidad también, porque aún dentro del nivel superior hay una matemática científica y una matemática que es a ese nivel. También, aunque se abordan conceptos, propiedades y relaciones, estas se contextualizan prácticamente o se utilizan para resolver problemas prácticos, como le mencionaba el compañero que participó, que me perdona, pero no puedo ver los nombres si tengo la presentación para ustedes, así que me disculpa si no puedo identificarlo por su nombre, pero él mencionaba eso, y así es. Entonces, la matemática escolar se caracteriza por eso, porque se utilizan los conceptos, las propiedades, las relaciones, el uso de símbolos, los mismos algoritmos para resolver problemas, en donde se aplican lo que se menciona acá, conceptos, propiedades, relaciones, pero dentro de contextos prácticos. Ahora, la matemática escolar tiene impregnado o es caracterizado porque hay valores, creencias históricas que hacen de la matemática una matemática práctica. Entonces, la matemática escolar prácticamente es lo que se necesita que el estudiante aprenda. Yo le llamaría una matemática escolar también a la matemática, por ejemplo, en nuestro país, la que nuestros estudiantes necesitan aprender porque están dentro de un contexto social, un contexto económico, un contexto educativo y otros contextos, además, que vienen a formar parte de las necesidades que él tiene para aprender y dentro de su cultura también, en donde él está inmerso. Entonces, la matemática escolar en nuestro país se entendería que es lo que ellos están aprendiendo, es lo que ellos necesitan aprender. Lo que es abstracto, lo que es, digamos, lo que aborda la matemática científica, se contextualiza, digamos, se enseña con el nivel de gradualidad en lo que los estudiantes están en cuanto a su proceso de aprendizaje, y por eso se vuelve una matemática práctica, una matemática que debe responder a las necesidades de los estudiantes. Existen particularidades propias del conocimiento matemático científico y otras del escolar que establecen diferencias entre ellas. Por ejemplo, la forma en que estos evolucionan y avanzan. La evolución de la matemática se encuentra en el seno del propio método de trabajo, sobre nuevas modelizaciones, en tanto que en la matemática escolar la evolución está ligada no solo a la evolución científica, sino también a aspectos culturales no provenientes de la ciencia misma. ¿Hay algún comentario o duda respecto a esto? ¿De qué se entiende como matemática escolar y cómo se diferencia de la matemática científica? ¿O está claro? Bueno, un punto de conexión entre ambos conocimientos es la validación. Entre la matemática científica y la matemática escolar coinciden en este punto, es la validación. En este aspecto se diría que hay una dependencia unidireccional. En la matemática científica, quien establece qué concepto, método, modelo o técnica es válido. Existe un diálogo complicado entre estos saberes que desprende un campo diferente de estudio y unidades de análisis propias a favor de unas prácticas cuyos referentes se encuentran en el interior de la ciencia matemática.
que guardan relación con ella, pero a la vez que poseen características particulares. Se acepta que estas prácticas presentan un doble carácter. Uno, formativo, para ayudar a estructurar el pensamiento lógico-deductivo, e informativo, como herramienta que sirve para el accionar de la vida cotidiana de los niños, jóvenes y adultos que integran diferentes grupos sociales. Entonces vemos que en las prácticas la matemática posee este doble carácter formativo para estructurar el pensamiento lógico deductivo, informativo, como herramienta que sirve a los estudiantes para accionar en la vida cotidiana. También otro aspecto es que pensamos que la matemática vive en distintas instituciones. La que vive en la institución productora la denominamos científica, y la que vive en la institución didáctica la que llamamos escolar. En las instituciones educativas se relacionan tres componentes: docente, alumnos y saber. En función del carácter que adopten las relaciones que se den entre estos componentes, se va a configurar la imagen de la matemática va a transmitir a la institución y cómo. Entonces observe que en la matemática escolar, que es la que vive en la institución y es la que toma forma por estos elementos o componentes que están dentro de las instituciones educativas, que son los docentes, los alumnos y el saber matemático. Cómo el saber matemático se comparte, o cómo cómo el docente lo puede transmitir o lo puede entregar a los alumnos. Por eso es que dice que en función del carácter que adopten las relaciones que se dan entre estos componentes, se va a configurar la imagen de la matemática va a transmitir a la institución y cómo se va a transmitir. Bueno, y esta pregunta, ¿cuál es la diferencia? Quizás ahora ya un compañero compartió la diferencia, expresó qué diferencia podría encontrar, pero ahora podemos decir de una manera más amplia cuál es la diferencia entre la matemática científica y la matemática escolar. Queda claro que entendemos como matemática científica y matemática escolar. Daniel pregunta cuáles serían esos aspectos culturales. ¿Cuáles son los aspectos culturales que determinan a la matemática escolar? Walter escribe: yo pienso que una de las diferencias es la finalidad que tiene cada una. Excelente, Walter. Muy bien. ¿A qué se refiere con los aspectos culturales? Fíjense que los aspectos culturales, por ejemplo, le voy a poner el caso. La matemática escolar que se imparte en nuestras escuelas en los diferentes niveles, ya que, por ejemplo, de parvularia a media, se trabajan con programas estandarizados o programas unificados. Esta matemática escolar está impregnada de nuestra cultura. Y si no, usted vea cómo se abordan los ejercicios que se plantean, los problemas que se plantean en matemática. En
la metodología que se está implementando hoy con los libros de Esmate, esto ha venido a dar un giro. Se espera que haya un avance significativo en cuanto a la forma en que se está aprendiendo matemática en las aulas, pero también estos libros, dado que entiendo yo que fueron elaborados por docentes salvadoreños dentro de una zona de nuestro país, tuvieron el cuidado de poder plantear en los problemas matemáticos problemas dentro del contexto de nuestro país, en un lenguaje que los estudiantes puedan entender, porque ese es otro de los cuidados que hay que tener cuando enseñamos matemáticas. Los problemas que se plantean, bueno, la matemática escolar tiene la finalidad, en otras palabras, de resolver situaciones prácticas, que sea útil y que tenga significado para el estudiante. Por tanto, el cuidado que se debe tener es utilizar un lenguaje que los estudiantes puedan entender, y dos, que las situaciones prácticas que ellos han de resolver sean situaciones dentro de su entorno. Entonces, en ese sentido, que los problemas que ellos resuelvan están dentro de su contexto o dentro de su entorno, solo ese hecho, ya los problemas de matemática llevan impregnada la cultura de nuestro país. Hablemos, por ejemplo, y si no, observe usted, cuando hablamos, lea usted una literatura en matemática, por ejemplo, de España, utilizan otro lenguaje. Y en la cultura también va ese lenguaje. Por ejemplo, si usted lee un libro en cualquier libro, matemática o de otra disciplina, usted lee el libro de otro país, por ejemplo, le estoy poniendo España, hay diferentes palabras, hay palabras en las que uno no puede comprender qué significa, y tenemos que buscar qué significa y adaptarlo a nuestro lenguaje. Entonces, de hecho, cada literatura en diferentes países está impregnado de una cultura que es propia de ellos. Por eso es que la matemática escolar tiene impregnada también ese elemento, la cultura. Y entonces la matemática escolar está definida dentro de esa cultura en la que se desarrolla. Y hablemos de cultura también, en una cultura, bueno, de hecho, yo expreso que cada familia es una cultura, diferentes hábitos, diferentes, digamos, actitudes, formas de pensamiento. De hecho, en nuestras aulas hay diferentes niños, son únicos en su forma de accionar, en su forma de pensar, en sus valores, etcétera, y a cada uno de ellos representa una cultura. Bueno, Marvin escribe: considero también que si no conocemos la matemática escolar no lograremos entender la matemática científica, ya que para construir un edificio debemos saber qué altura, la base, el área, etcétera, y para poder resolverlo debimos haber pasado por la matemática escolar, pues en esta se tuvo que haber pasado por aplicar la fórmula para encontrar la altura o el área. Pues pienso, Graciela, que es, digamos que es, yo entiendo su respuesta, pero desde mi punto de vista quizás es viceversa. Hay que entender la matemática científica dentro de sus conceptos, aún que sea por ejemplo, si es un arquitecto, como usted lo expresa, si un arquitecto o un ingeniero, bueno, el ingeniero va a construir el edificio, pues tiene que tener conocimiento de estos conceptos que la matemática científica aborda. Entonces, para luego volver a una matemática práctica.
Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. La verdad que sí, licenciada, sería primero, como dice usted, entender la matemática científica, ¿verdad? Muy Porque hoy bien. en nuestros días eso es lo que nos tratan de enseñar en lo que es en la matemática escolar, porque aprendemos lo que ya está establecido Ujú. como matemática científica. Entonces, sí, también creo que es en viceversa y no primero la matemática escolar, ¿verdad? Porque esa es la que aprendemos de la matemática científica. Muy bien, gracias. Es la que estoy totalmente de acuerdo con usted, Manuel. Bueno, otro comentario o dudas que surja de esta, hasta donde hemos avanzado. Bueno, continuamos entonces. Sobre la tendencia curricular en educación matemática y sus implicaciones pedagógicas. Em, Dentro de la evolución de la matemática, y quizá la más reciente de las crisis que ha presentado la forma en que se enseña matemática, es la que ocurrió a finales de los años 50, inicio de los años 60. Les comentaba, hay les comentaba que hubo un programa, hubo una reforma que se hizo en Estados Unidos en esas fechas, que vino a evolucionar la forma en que se enseña matemáticas y qué es lo que se enseña, porque les comentaba hace unas, si no me equivoco, en la tutoría 1, que antes de esos años, la enseñanza de la matemática giraba en los contenidos y no en, y se fijaban o lo meramente importante en esta forma de enseñar eran los resultados y no se tomaban en cuenta los procesos. De ahí que se da una reforma en cuanto a los contenidos que se empezaron a enseñar desde la enseñanza primaria hasta la universidad, porque una de los vacíos o de las quizás deficiencias que encontraron era la distancia en cuanto a lo que se enseñaba en matemática, en educación primaria hasta media, digamos, y lo que se enseñaba en la universidad. Y ese fue una de las, quizás de los cambios que hubo en la forma en que se estaba enseñando matemáticas. Pero respecto a esto va lo que voy a compartir en esta misma idea. Es que a finales de los años 50 y comienzo de la década de los 60 se produce un cambio curricular importante en la enseñanza de las matemáticas escolares, conocida como la nueva matemática o matemática moderna. Esto a raíz de ese proyecto que se puso en marcha, que tuvo sus críticas también, como todos, sus ventajas, sus desventajas. Hubo gente que estuvo de acuerdo y detractores también, gente que tuvieron personas como especialistas que también hicieron sus críticas a este proyecto, padres de familia, docentes y estudiantes que al final, después de un tiempo, rechazaron esta forma de enseñar. Y les comentaba también que ellos quisieron volver a la forma en que anteriormente se estaba enseñando. Bueno, las bases filosóficas de este movimiento se establecieron durante el seminario de Royal Mount, celebrado en 1959. En el transcurso del mismo, el famoso matemático francés Jean-Yves Donnet propuso ofrecer a los estudiantes una enseñanza basada en el carácter deductivo de la matemática y que partiera de unos axiomas básicos, en contraposición a la enseñanza falsamente axiomática de la geometría imperante en aquel momento.
Es en cuanto a la forma de enseñar. Entonces, hubo un congreso, un seminario, en donde el punto de discusión era cómo enseñar a los estudiantes matemáticas, basada en el carácter deductivo. En ese mismo seminario, la intervención de otro francés, de apellido Choquet, va en el mismo sentido, es decir, él estaba en sintonía, digamos, a esta misma inquietud. Estas dos intervenciones se pueden considerar como paradigmáticas del movimiento que se inicia, pues la primera dibuja el enfoque que ha de caracterizar la enseñanza de la matemática y la otra, cuál es el contenido más apropiado. Cuando dice y la otra, cuál es el contenido más apropiado, porque fue Choquet el que hace esa pregunta. ¿Qué es lo que los estudiantes deben de aprender? ¿Cuáles son los contenidos que se han de enseñar a los estudiantes? Bueno, y se pretendía transmitir a los alumnos el carácter lógico-deductivo de la matemática y al mismo tiempo unificar los contenidos por medio de la teoría de conjuntos, las estructuras algebraicas y los conceptos de relación y función de la matemática superior. A finales de los 60 y principios de los 70, parece claro que la nueva matemática ha sido un fracaso. Surgen entonces algunas voces en contra del enfoque adoptado, como es el caso de R. Tom en su libro Matemática Moderna. El fracaso del movimiento conocido como la matemática moderna, pues no se aprenden los conceptos ni las estructuras superiores, y además los alumnos siguen sin dominar las rutinas básicas del cálculo. Producen nuevos movimientos renovadores. Es decir, el fracaso de este movimiento que fue liderado por estos dos personajes que anteriormente se menciona, está surge porque los estudiantes, una de las críticas que surge de este movimiento, como dice la lectura, no se aprenden los conceptos ni las estructuras superiores, y además los alumnos siguen sin dominar las rutinas básicas del cálculo. Esto produce nuevos movimientos renovadores. Entre esos movimientos, en lo que sigue, nos referimos a los conocidos como retorno a lo básico. Es lo que hace un momento mencionaba. Dado que este movimiento o este proyecto fracasa y tuvo detractores en diferentes sectores, entonces ellos sugieren o piden volver a lo básico, a lo que anteriormente se les estaba enseñando: la resolución de problemas y la matemática como actividad humana. El retorno a lo básico, conocido como Back to Basic, supone para las matemáticas escolar retomar la práctica de los algoritmos y procedimientos básicos de cálculo. Después de un tiempo, se hizo evidente que tal retorno a lo básico no era la solución razonable a las enseñanzas de las matemáticas. Los alumnos, en el mejor de los casos, aprendían de memoria los procedimientos sin comprenderlos. En otras palabras, se había promovido una matemática mecanicista, en donde no había comprensión de los conceptos, sino la mera repetición de procedimientos. A finales de los 70 empezó a cuestionarse el eslogan retorno a lo básico. En el Congreso, en un nuevo Congreso que hubo de Berkeley, hubo un invitado que fue Freud Deland, que interviene en una potencia bajo el título Major Problems of Mathematics Education, o los grandes problemas de la educación matemática. En este congreso se presenta Freud Deland, y también Paul ya fue invitado, pero también lo traigo así como está en el texto, porque
me parece interesante que aunque él no pudo asistir a este congreso, pero también él manda una nota y expresa su punto de vista sobre cómo se puede mejorar la mente de los alumnos. Ahora, Freudenthal y Polya centran su atención sobre el aprendizaje. Uno, o el primero, solicitando de los profesores un compromiso con el aprendizaje de sus alumnos hacia la adquisición y mejora de las capacidades intelectuales. El segundo es concretar, particularizar los problemas derivados de la enseñanza y en investigar los aprendizajes individuales para dar posibles soluciones a los aparentes fracasos y obtener ejemplos paradigmáticos de diagnóstico y prescripción de los mismos. En otras palabras, ambos personajes hacen un llamado a la conciencia a los docentes, de tal manera que ellos sean docentes investigadores que puedan estar entre ellos los profesionales en comunicación para poder compartir informaciones, experiencias sobre cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ahora, respecto a los estilos de enseñanza, la matemática como actividad posee una característica fundamental, la matematización. Quiero preguntar, ¿qué entendemos por matematización? En lo que piensan, leo algunos comentarios. Dice licenciada, una pregunta, esta discusión no se había tenido ya al final de la Edad Media cuando Galileo planteó y demostró que la matemática debería ser enseñada de forma deductiva y no de forma inductiva como planteaba la filosofía aristotélica reinante. ¿O es que a pesar de lo que Galileo estableció, el cambio no se hizo y se mantenía hasta principios de 1900? Recuerde que, bueno, y de hecho la forma de enseñar, de la enseñanza de la matemática ha sido práctica. Quizás en el momento histórico se ha enseñado para resolver problemas prácticos. Y si usted se fija en esta lectura, aunque sean, y no solamente en esta referencia que hace el texto, sino que seguramente a lo largo de la historia diferentes matemáticos han propuesto, o profesionales han propuesto, diferentes formas de enseñar, pero quizás estas formas de enseñar en algún momento en que se han puesto en marcha, y recuerde que parte de una puesta en marcha de una propuesta pedagógica está la validación, y en la validación está inmerso la efectividad o los resultados que se obtienen de esta puesta en marcha. Y puede pasar que muchas de las propuestas metodológicas o propuestas pedagógicas de cómo enseñar matemática, seguramente algunos no dieron resultados, o funcionó para algunos, para otros no, o quizás no resolvían de manera significativa la problemática. Y seguramente esto pasó con lo que usted expresa. Ya Galileo Galilei, como usted lo había escrito, demostró que la matemática debería ser enseñada de forma deductiva. Ahora, a lo que hace referencia a la lectura también es a lo que ya los estudiantes habían estado acostumbrados, y parecía ser que era una manera efectiva de enseñar, que era una matemática orientada al cálculo, a la aplicación de algoritmos
una matemática mecanicista o memorística. Y se vuelve a retomar esta forma de enseñar porque el proyecto que se pone en marcha, pues parece que no fue aceptado por muchos. Pero bueno, ante la pregunta que hice hace un momento, vamos a ver, deje de compartir. ¿Qué entendemos por matematización? Bueno, yo comprendo, licenciada, que la matematización es un proceso de construcción para un modelo matemático. Muy bien, gracias. Gracias por su comentario. Vamos a ver qué nos dice la lectura. Matematizar es organizar y estructurar la información que aparece en un problema, identificar los aspectos matemáticos irrelevantes, descubrir regularidades, relaciones y estructuras. Treffer en su tesis distingue dos formas de matematización: la matematización horizontal y la matematización vertical. ¿Pero qué es la matematización horizontal? Esta nos lleva del mundo real al mundo de los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. En esta matematización hay un proceso que parte desde la identificación de problemas dentro de un contexto real para luego esquematizarlos. Una vez esquematizados podemos formular y visualizar. Luego nos permite descubrir, luego reconocer, transferir y transferir. Luego del reconocimiento está la transferencia del problema de la vida real a un modelo, digamos, dentro de un contexto matemático. Si logramos transferir el problema el problema real a un problema matemático, si logramos hacer esa transferencia, también podemos transferir en el sentido que del problema real vamos a poder plantear modelos matemáticos, o sea, de una manera más general. Lo que en la transferencia, transferir, que está en el paso 6, digamos, en ese sentido, de acuerdo a las agujas del reloj, tenemos transferir, pero una se refiere a la transferencia, es decir, a la capacidad de poder plantear un problema real como problema matemático, y el otro hace relación del problema real a un modelo matemático. Es en cuanto a la matematización horizontal que conlleva este proceso. Pero ¿qué es la matematización vertical? Consiste en el tratamiento... Sí, pero falta en clase, no puedo estar revisando. Las cosas en la mañana, ¿qué? ¿Me permiten? Vamos a ver, continuamos. La matematización vertical consiste en el tratamiento específicamente matemático de las situaciones, y en tal actividad son característicos los siguientes pasos. La representación, representar, utilizar, refinar y ajustar, combinar e integrar, probar, formular y generalizar. Estos son los procesos que están o que son característicos de este tipo de matematización. Bueno, esto en cuanto a lo que entendemos como matematización, se puede hacer en dos sentidos: vertical u horizontal. Luego, dentro de las tendencias en matemática tenemos el estructuralismo, y es que para el estructuralismo la matemática es una ciencia lógico-deductiva
y ese carácter es el que debe informar la enseñanza de la misma. El estilo estructuralista hunde sus raíces históricas en la enseñanza de la geometría euclídea y en la concepción de la matemática como logro cognitivo y caracterizado por ser un sistema deductivo cerrado y fuertemente organizado. Para los estructuralistas, a los alumnos se le debe enseñar la matemática como un sistema bien estructurado, siendo además la estructura del sistema la guía del proceso de aprendizaje. En cuanto al mecanicismo, el estilo mecanicista se caracteriza por la consideración de la matemática como un conjunto de reglas. A los alumnos se les enseña las reglas y las deben aplicar a problemas que son similares a los ejemplos previos. Raramente se parte de problemas reales o cercanos al alumno. Más aún, se presta poca atención a las aplicaciones como génesis de los conceptos y procedimientos y mucho a la memorización y automatización de algoritmos de uso restringido. El estilo mecanicista se caracteriza por una carencia casi absoluta de los dos tipos de matematización. En cuanto al empirismo, toma como punto de partida la realidad cercana al alumno, lo concreto. La enseñanza es básicamente utilitaria. Los alumnos adquieren experiencias y contenidos útiles, pero carece de profundización y sistematización en el aprendizaje. El empirismo está enraizado profundamente en la educación utilitaria inglesa. En cuanto al realicismo, que es otro movimiento, el estilo realicismo parte a sí mismo de la realidad. Requiere de matematización horizontal, pero al contrario, en el empiricista se profundiza y se sistematiza en los aprendizajes, poniendo la atención en el desarrollo de modelos, esquemas, símbolos, etc. El principio didáctico es la reconstrucción o invención de la matemática por el alumno. Así, las construcciones de los alumnos son fundamentales. Es una enseñanza orientada básicamente a los procesos. Pregunto, de acuerdo a su experiencia como estudiantes, ¿qué tipo de movimiento cree usted que se aplica hoy por hoy en la enseñanza de la matemática? ¿Será que hay un tipo de movimiento o la combinación de algunos movimientos en la forma en que se enseña ahora matemática en nuestras escuelas? ¿Qué piensa usted? Bueno, pienso que muchas veces es una combinación. Por ejemplo, podría identificar el mecanicismo y empirismo, porque muchas veces se enseña solamente el conjunto de reglas. Para resolver este problema tienen que seguir estos pasos. Y también del empirismo, porque también por la realidad de nuestro país, pues se enseña realmente lo que la persona le va a ser útil, tal vez pues lo laboral o tal vez en lo universitario, pero realmente más que todo enfocado a lo laboral, ¿no? Esto le va a servir para obtener un trabajo y solamente hasta ahí se llega, ya no se trata de profundizar un poco más. Muy bien, gracias por tu comentario. ¿Otro comentario respecto a la pregunta? No hay preguntas respecto a comentarios. Vamos a ver, voy a leer un mensaje. El mecanicista, escribe Diego. Pues parece ser que no solamente hay un estilo, ¿verdad? Como que hay una combinación. Yo pienso
desde mi punto de vista, que hay varios movimientos que en teoría se debe o se aplica, pero que en la práctica pienso yo que cada docente hace uso de sus, digamos, de las herramientas, de la experiencia o de la concepción que tiene de matemática. Yo considero que debe de tomarse en cuenta, bastante y muy en cuenta, los lineamientos que tenemos hoy por hoy en los libros de matemática en los diferentes niveles, ya que estos han sido creados o elaborados tomando en cuenta varios elementos que no debe de pasarse por alto, pero la verdad, y estoy de acuerdo con el estudiante que comenta, es que no solamente hay un solo tipo de movimientos impregnados en los libros textos ni en la forma en que se enseña, sino que hay varios. Y aquí Diego escribe mecanicista, y de hecho así es, pero si eso es lo que predomina en la forma en que se enseña matemática, quizás predomina, no es que todos los docentes lo estén aplicando. Hay docentes que orientan el proceso de aprendizaje hacia la comprensión y hacia la construcción del conocimiento. Pero de hecho, si hay docentes que utilizan esta forma de enseñar mecanicista, realmente está obstaculizando al estudiante, lo está privando a un aprendizaje completo, integral de la matemática y para la vida, no solamente para la aplicación en la matemática, sino para su vida. Bueno, no sé si hay comentarios o dudas aún de lo que tenemos de la temática o de la tarea o de las actividades que tenemos, porque faltan 7 minutos para terminar la tutoría y aprovecharla en ese sentido. La tutoría de repaso estaríamos realizando la próxima semana. Dado que entiendo que ustedes tienen tutorías de repaso en esta semana de las otras asignaturas que llevan, si no me equivoco. Ahora, las tutorías de repaso no es para poder volver a desarrollar contenido, sino para abordar las preguntas que ustedes tengan sobre la temática desarrollada en esta tutoría y también el abordaje en tiempo real de las dudas que tengan respecto a las actividades. Siempre sería día martes. Día martes, y estoy buscando la fecha, eso estaba haciendo, estoy buscando la fecha para poder determinar cuándo es que haremos la tutoría de repaso. Si no me equivoco, es martes 7 de abril. Estaríamos a unos días de que ustedes entreguen la tarea 2. Yo creo que es bastante apropiado realizar la tutoría de repaso el martes 7 para poder abordar las dudas que ustedes tengan aún de la realización de esa tarea. Alma escribe con respecto a la tarea, sería de dar como una respuesta concreta. Sí, una respuesta relacionada con la lectura que usted ha realizado del PCC. Y lo otro que mencionarles, no tratemos de fundamentar las ideas, que no sean ideas cortas, ideas que se requieren también que usted las argumente. Ahí podemos hacer uso de los materiales que usted ha leído para argumentar su respuesta. Entonces, tomen en cuenta también
esta recomendación. Si no hay preguntas o consultas o comentarios, voy a dar por finalizada la tutoría en línea 3. Bueno, doy por finalizada entonces la tutoría en línea 3. Tengan un feliz fin de semana y bendiciones para todos. Gracias, licenciada. Saludos a todos. Muchas gracias, licenciada. Bendiciones y saludos. Bendiciones.